Desde que tuve conciencia del mundo, fui señalado como el hijo ilegítimo. Toda mi infancia transcurrió bajo miradas de desprecio, susurros a mis espaldas y el silencio frío de un padre que jamás se atrevió a llamarme hijo. Crecí junto a mi madre, viviendo como una sombra en los márgenes de la familia Holloway. Y entonces llegó el día en que él falleció. Entré a la lectura de su testamento, donde mis hermanos se repartieron cientos de millones de dólares entre risas y copas. En cuanto a mí, solo me entregaron un sobre delgado, burlándose, convencidos de que era una broma. Pero no sabían que dentro de esa carta se escondía un secreto lo suficientemente poderoso como para derrumbarlos a todos. Si estás viendo esto, suscríbete, dale like al vídeo y cuéntame desde dónde me estás acompañando. Hola, mi nombre es Murphy Dalton. Tengo 29 años y vivo en un pequeño apartamento en los suburbios de Newark, Nueva Jersey, donde cada otoño las calles tranquilas se cubren de hojas doradas. Mi vida no tiene nada de extraordinaria. Trabajo como encargado en un pequeño almacén, pasando los días contando cajas, revisando facturas y tratando de evitar las miradas curiosas de colegas que saben demasiado de mi pasado. No lo dicen en voz alta, pero sé que murmuran a mis espaldas: ese es el bastardo. La palabra bastardo es como una cicatriz que nunca cierra, pegada a mí desde la infancia. Crecí únicamente con mi madre, Lennon Dalton. Hoy tiene casi 60 años, frágil, con algunos mechones grises en el cabello. Es una mujer sencilla, siempre con ropa vieja pero limpia, y en su rostro una sonrisa triste. Hizo de todo para criarme. Vendió mercancía en el mercado, dio clases particulares a los niños del barrio y trabajó a tiempo parcial en la biblioteca. Nunca se quejó, aunque sé que soportó un mar de habladurías. La gente la llamaba la amante abandonada de un empresario adinerado. Susurraban a sus espaldas, señalándola como si fuese una mancha en la sociedad. Pero para mí, ella era mi mundo entero. La única persona que jamás me dio la espalda. Mi niñez no estuvo llena de fiestas de cumpleaños animadas ni de cálidas celebraciones familiares. Fue, más bien, una cadena interminable de miradas desdeñosas y crueles burlas. Bastardo, hijo sin padre. Así me llamaban los niños del vecindario. Todavía recuerdo con nitidez el día en que un grupo de chicos mayores me acorraló de camino a casa después de la escuela. Me empujaron al suelo entre carcajadas. ¿Quién te crees que eres? ¿Un Holloway? No eres más que basura. Me encogí intentando cubrir mi rostro, pero sus palabras cortaban como cuchillas en el orgullo frágil de un niño. Nunca se lo conté a mi madre, porque sabía que le destrozaría el corazón aún más. En cuanto a mi padre, él era Hudson Holloway, un nombre conocido en toda América. El dueño de un imperio financiero, un hombre poderoso con trajes caros y una sonrisa perfecta que aparecía en las portadas de las revistas de negocios. Para el mundo, era un empresario ejemplar, un esposo devoto y un maravilloso padre de sus dos hijos, Alvin Holloway y Case Holloway. Pero para mí, era un enigma, una figura tan cercana como distante. A veces venía a visitarnos, generalmente de noche, cuando la tenue luz de las farolas apenas iluminaba nuestra calle. Entraba en el apartamento con un abrigo largo y el rostro oculto bajo un sombrero, como si temiera ser reconocido. Durante esas visitas solía traerme un pequeño obsequio, un coche de juguete, un libro, o a veces, apenas un abrazo torpe. Todavía recuerdo el aroma de su costoso perfume, extraño, pero cálido, despertando en mí una mezcla de anhelo y resentimiento. Nunca se quedaba mucho tiempo. Hablaba con mi madre en un tono afectuoso, aunque en sus ojos siempre había un cansancio silencioso. Una vez la escuché preguntarle: «Hudson, ¿cuándo dirás la verdad al mundo?» Él solo sacudió la cabeza en silencio y se marchó. Yo sabía que amaba a mi madre, y quizá a mí también, pero le faltaba el valor para reconocernos públicamente. Tenía una familia legítima, su esposa Selena y sus dos hijos, criados para heredar su imperio. Yo era apenas un secreto, un rincón oculto que no quería mostrar. Las pocas veces que conocí a mis medio hermanos, Alvin y Case, son recuerdos que desearía borrar. Tenía unos 10 años cuando mi padre me llevó por primera vez a la mansión Holloway,
una propiedad tan lujosa que parecía de otro mundo. Las paredes resplandecían con detalles dorados, las alfombras eran gruesas y suaves como nubes, y los sirvientes se inclinaban respetuosos. Yo estaba allí, con ropa gastada y zapatos raídos, sintiéndome un intruso en aquel universo opulento. Alvin, el mayor, alto y frío, me miró como si fuera un insecto. Casé, apenas más joven, sonrió con desprecio y me llamó bastardo justo frente a nuestro padre. Incliné la cabeza, intentando ocultar la humillación. Pero lo más doloroso fue que mi padre no dijo nada. Permaneció de pie, apartando la mirada, dejándome soportar sus insultos. Hubo un momento todavía peor. Alvin, con 18 años, me empujó al suelo en medio de la sala principal de la mansión. ¿Crees que perteneces aquí?, gruñó, antes de abofetearme. No respondí. No porque no quisiera, sino porque sabía que no tenía derecho. Mi padre estaba allí, en un rincón, viéndolo todo. Y simplemente giró el rostro, como si yo no existiera. Cuando mi madre vino a recogerme, me abrazó con fuerza sin hacer una sola pregunta. Pero sabía que podía sentir el dolor en mi corazón. Esa noche, se sentó a mi lado en la cama, acarició mi cabello y me dijo: «Eres todo para mí. No importa lo que diga el mundo, eres mi tesoro». Esas palabras fueron la única luz en la oscuridad de mi infancia. Crecí con el corazón lleno de contradicciones. Amaba a mi madre, la mujer que sacrificó todo para protegerme. Pero también resentía a mi padre, el hombre que me dio la vida, pero me dejó vivir en la vergüenza. Nunca entendí por qué no pudo defendernos. Era un hombre con poder para comprar el mundo, pero carecía del coraje de reconocerme como su hijo. Algunas noches soñaba con él, de pie frente a toda la familia Holloway, tomado de la mano de mi madre y de la mía, declarando que nosotros éramos su verdadera familia. Pero al despertar, lo único que veía era el techo agrietado de nuestro pequeño apartamento, escuchaba la tos suave de mi madre en la habitación contigua, y la realidad me aplastaba el pecho. Mi vida en Newark transcurría en silencio y monotonía. Trabajaba en el almacén de sol a sol, tratando de vivir una vida desapercibida. Pero por más que lo intentara, la etiqueta de bastardo me seguía como una sombra. Los colegas murmuraban, los vecinos chismeaban, y cada vez que veía a la familia Holloway en la televisión, con mi padre sonriendo radiante junto a Alvin y Casé en eventos glamorosos, una punzada aguda atravesaba mi pecho. Ellos lo tenían todo: fama, riqueza, reconocimiento. Mientras yo solo tenía a mi madre y un pasado lleno de cicatrices. Pero, en el fondo, sabía que mi madre era la razón por la que seguía adelante. Ella no solo fue quien me crió. Me enseñó a mantenerme erguido frente al desprecio del mundo. Cada vez que quería rendirme, que deseaba gritarle al mundo que yo no era un bastardo, ella tomaba mi mano y me decía con suavidad: «No necesitas demostrarle nada a nadie. Vive fiel a ti mismo, y eso será suficiente». Y lo intenté. Viví en silencio, trabajé duro y procuré construir una vida que no estuviera definida por el apellido Holloway. Todo parecía estabilizarse en esa calma quieta. Pero un día fatídico, todo cambió. Aquel día regresé a casa tras un largo turno en el almacén, con las manos pesadas y la ropa impregnada de sudor. Nuestro pequeño apartamento estaba como siempre, con la tenue luz amarilla iluminando las paredes desgastadas. Pero apenas crucé la puerta, sentí que algo andaba mal. Mi madre estaba sentada en la mesa de la cocina, las manos entrelazadas con fuerza, los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Me quedé inmóvil, la bolsa cayendo de mi hombro al suelo. «Mamá, ¿qué ocurre?», pregunté con la voz quebrada. Ella levantó la mirada, llena de dolor pero intentando mantenerse serena. «Murphy, siéntate», dijo con voz temblorosa. Obedecí, con el corazón golpeando mi pecho. Entonces, pronunció cada palabra como un cuchillo. «Tu padre, Hudson Holloway, ha muerto. Anoche sufrió un infarto repentino y no lo superó. No recuerdo cuánto tiempo me quedé sentado allí, solo que el mundo a mi alrededor se volvió un borrón. Hudson Holloway, el padre al que tanto amé como odié, se había ido.
Me había abandonado una vez más, esta vez para siempre. No lloré, pero en mi interior un dolor punzante se expandía, como si alguien me apretara el corazón con fuerza. No lloraba por la pérdida de un verdadero padre, porque en realidad nunca lo fue. Lloraba por la pérdida de la posibilidad de que, algún día, me mirara a los ojos y dijera: Murphy, eres mi hijo. Entonces mi madre tomó mi mano. Su tacto era frío, pero cálido en esa forma que sólo ella podía ser. «Iremos al funeral de tu padre», dijo con firmeza. «Necesitamos despedirnos de él por última vez». La miré, queriendo protestar. Sabía lo que nos esperaba allí, miradas de desprecio, susurros crueles. Pero al ver la fuerza en sus ojos, la misma resiliencia que siempre admiré, no pude oponerme. Ella no iba para demostrar nada a nadie. Iba para despedirse del hombre al que una vez amó, a pesar de la vergüenza que él le había causado. Asentí, aunque mi corazón se llenó de temor. El día del funeral, el cielo estaba gris y una llovizna ligera caía como lágrimas tardías. Mi madre y yo nos miramos en el espejo de nuestro modesto apartamento, preparándonos para un día que sabía sería todo menos fácil. Yo llevaba un traje viejo, la chaqueta un poco ajustada en los hombros, mientras que mi madre se puso un sencillo vestido negro, con el cabello recogido con cuidado. Éramos dos extraños a punto de entrar en un mundo que no nos pertenecía. Pero ella tomó mi mano y me dedicó una triste sonrisa. Mientras nos tengamos el uno al otro, será suficiente. El funeral se celebró en una antigua y majestuosa iglesia en el corazón de Manhattan, donde todo rezumaba ostentación. Autos brillantes se alineaban en filas, hombres de trajes carísimos y mujeres con deslumbrantes vestidos descendían sosteniendo paraguas negros. Los medios abarrotaban la entrada, las cámaras destellando sin descanso. Escuché los murmullos. Ahí está la familia Holloway. Y entonces los vi. Selena, la esposa legítima de mi padre, avanzaba con porte regio, su cabello rubio perfectamente peinado. A su lado, Alvin y Case, mis medio hermanos. Sus miradas eran frías, como si fueran dueños del mundo. Eran la imagen de una familia poderosa e impecable. Ninguna mancha, ninguna grieta, salvo yo. Mi madre y yo entramos en la iglesia procurando pasar desapercibidos. Pero en cuanto aparecimos, el aire pareció congelarse. Decenas de ojos se volvieron hacia nosotros y los susurros se alzaron como una ola. Esa es la amante de Holloway. Y ese chico debe ser el bastardo. Bajé la cabeza, intentando no escuchar, pero aquellas palabras se clavaban en mi piel como agujas. Mi madre apretó mi mano, transmitiéndome su fuerza. Nos refugiamos en un rincón apartado, con la esperanza de despedirnos en paz. Pero la paz nunca estuvo destinada para nosotros. La ceremonia comenzó y Selena subió al podio. Su voz sonaba suave, como un discurso ensayado 1000 veces. Habló de mi padre como el esposo perfecto, un padre devoto y un empresario brillante. Luego Alvin y Case se levantaron, cada uno compartiendo recuerdos con él, cacerías, fiestas lujosas, lecciones de negocios. Ellos eran los hijos reconocidos y queridos, mientras yo no era más que una sombra, invisible en la esquina de aquella iglesia. Pero lo peor aún estaba por llegar. Cuando mi madre y yo nos acercamos a dejar flores junto al ataúd de mi padre, el ambiente se volvió sofocante. Selena se adelantó, su sonrisa tan fría como el hielo. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con voz cortante como una cuchilla. «Este no es lugar para gente como ustedes». El silencio se apoderó del recinto. Cada mirada se fijó en nosotros. Alvin dio un paso al frente, alto y arrogante. «El bastardo», dijo con desdén, lo bastante alto para que todos escucharan. «¿Crees que tienes derecho a estar aquí? Eres una vergüenza para mi padre». Case se mantuvo detrás, sonriendo con burla, sus ojos cargados de desprecio. «¿Y ella?», señaló a mi madre. Apenas una mujer barata que se atrevió a soñar con ser parte de la familia Holloway. Escuché a mi madre tomar aire profundamente, pero permaneció erguida, sin agachar la cabeza. Yo quería gritar,
golpear a Alvin, defenderla. Pero me quedé inmóvil, con los puños cerrados, tragándome cada gota de humillación. No, Murphy, me susurró ella. No necesitamos rebajarnos a su nivel. Pero sabía que también se le rompía el corazón. Salimos de la iglesia entre murmullos y miradas burlonas. El funeral, que debía ser la ocasión para despedirme de mi padre, se convirtió en una nueva herida, más profunda que todas las cicatrices de mi infancia. Al salir, la lluvia seguía cayendo fría sobre mi piel. La miré y vi cómo sus ojos brillaban por las lágrimas contenidas, pero aún así logró esbozar una tenue sonrisa. «Hicimos lo correcto, hijo mío», me dijo. Pero dentro de mí se desataba una tormenta, y sabía que los días por venir estarían lejos de ser fáciles. Unos días después del funeral, mi madre y yo recibimos una carta del abogado de mi padre. La lectura del testamento tendría lugar en la mansión Holloway, y estábamos obligados a asistir. Miré fijamente el sobre, con el sello rojo de la firma legal, un recordatorio de la distancia abismal que siempre me separó de esa familia. «No tienes que ir», me dijo mi madre, con voz suave pero cargada de preocupación. «No te tratarán bien». Negué con la cabeza. Una parte de mí necesitaba saberlo. Necesitaba confirmar si mi padre alguna vez había pensado en mí, aunque fuera por última vez. Aunque solo fuese una pequeña herencia o una disculpa tardía. Necesitaba una señal de que no había sido únicamente un error en su vida. Ese día conduje a mi madre hasta la mansión Holloway. Estaba tan imponente como siempre, una fortaleza orgullosa con columnas de mármol blanco y vitrales resplandecientes que atrapaban la tenue luz de la mañana. Al atravesar los portones, sentí que entraba en una arena de combate. Automóviles de lujo llenaban el patio, y como siempre, un enjambre de reporteros aguardaba afuera, cámaras listas para capturar cualquier atisbo de escándalo. Escuché susurros a mis espaldas. «Ahí está el bastardo. ¿Se llevará algo?» Bajé la cabeza, intentando no dejar que esas palabras me alcanzaran. Dentro, el gran salón estaba inundado por la luz de fastuosas arañas de cristal. Selena se sentaba al centro, en un elegante vestido negro que abrazaba su figura, con una mirada lo bastante afilada como para atravesarme. Alvin y Case la flanqueaban como guardianes defendiendo el trono de su madre. Los demás, abogados, empleados de la compañía y parientes lejanos, ocupaban las filas de asientos, mirándonos con una mezcla de curiosidad y desprecio. Mi madre y yo elegimos un rincón apartado, intentando pasar desapercibidos, aunque sabía que era imposible. Éramos el centro de todas las miradas. El abogado, un hombre de mediana edad con cabello plateado y voz firme, se levantó y comenzó a leer el testamento. Enumeró los bienes de mi padre, un imperio de $400 millones, la mansión, acciones de la empresa, propiedades desde Nueva York hasta California, cuentas bancarias, una colección de autos clásicos e incluso un yate de lujo anclado en algún puerto de Europa. Con cada patrimonio mencionado, vi a Alvin y a Case intercambiar miradas triunfantes. Selena se mantenía erguida, los labios apretados, como si todo aquello ya estuviera previsto. Finalmente, el abogado declaró que la totalidad de los bienes oficiales serían divididos en partes iguales entre los dos hijos legítimos de Hudson Holloway, Alvin y Case Holloway. Un aplauso disperso, pero cargado de soberbia, llenó la sala. Alvin sonrió con arrogancia, lanzándome una mirada que decía sin palabras: «¿Ves? No eres nada». Case soltó una carcajada estridente, palmoteando el hombro de su hermano como si acabaran de ganar un juego. Selena alzó la barbilla, barriendo la sala con la mirada hasta detenerse en mí como si fuera polvo insignificante. El pecho se me oprimió, pero me obligué a mantener la calma, aferrando la mano de mi madre bajo la mesa. Entonces el abogado hizo una pausa. Carraspeó y sacó un sobre blanco con mi nombre escrito claramente en él: Murphy Dalton. La tensión en la sala se volvió sofocante. Esta es una disposición especial en el testamento del señor Hudson Holloway, designada para el señor Murphy Dalton, anunció, con voz algo vacilante. No se le han dejado bienes materiales. Guardó silencio un instante y añadió:
Solo una carta personal. La risa burlona de Case atravesó el aire como una cuchilla. Un simple trozo de papel, dijo, provocando carcajadas en varios presentes. Alvin negó con la cabeza, con la mirada cargada de sarcasmo. Pobre bastardo, dijo en voz lo bastante alta para que yo lo escuchara. Selena sonrió, una sonrisa fría y victoriosa. Ya les dije que Hedson nunca lo consideró un hijo, susurró, con veneno en cada sílaba. Sentí el calor subir a mi rostro, pero no pude responder. Permanecí sentado, soportando cada puñalada invisible contra mi orgullo. El abogado se acercó y me entregó el sobre. Mis manos temblaban al recibirlo. La carta era tan ligera como una hoja, pero pesaba como el mundo entero. Quise romperla allí mismo, gritar que no necesitaba nada de aquel hombre que me había abandonado, pero la mirada de mi madre me detuvo. Puso una mano en mi hombro y susurró. «Guárdala. Si tu padre la dejó, debe significar algo». Su voz era firme. Me levanté con el sobre en la mano y salí de la sala entre miradas burlonas y risas sofocadas. Alvin y Case seguían riendo como si yo fuera un chiste barato. Selena me observó con esos ojos que decían, «Nunca perteneciste aquí». Quise girarme, gritarles que no necesitaba su dinero, que no necesitaba el apellido Holloway. Pero no lo hice. Solo apreté la mano de mi madre y abandonamos la mansión, sintiendo que acabábamos de salir de un campo de batalla. En el camino de regreso a Newark, permanecí en silencio en el coche, con el sobre aún guardado en el bolsillo interior de mi chaqueta. No lo había abierto, no me había atrevido. Dentro de mí convivían la decepción, el dolor y una curiosidad imposible de sofocar. ¿Qué había escrito mi padre? ¿Una disculpa tardía, un secreto familiar que no pudo revelar en vida, o simplemente una hoja sin valor, como el mundo me veía a mí? En los días siguientes viví como una sombra. Seguí yendo al almacén, contando cajas y revisando facturas, pero mi mente vagaba lejos. La carta me atormentaba. Cada noche pensaba en abrirla, pero un miedo invisible me frenaba. Miedo de que solo contuviera palabras vacías, o peor, el silencio final de mi padre. Estaba furioso con él. Furioso por dejarme un enigma en lugar de respuestas. Pero más que eso, estaba furioso conmigo mismo por seguir aferrándome a la mínima esperanza de que me hubiera dejado algo. No dinero, sino una señal de que significaba algo para él. Aquella noche, Newark estaba cubierta por una espesa niebla helada. Salí tarde del almacén, los hombros adoloridos tras un día agotador. El camino de regreso a casa estaba desierto, con las farolas amarillentas parpadeando como ojos fantasmales entre la bruma. Caminaba con las manos hundidas en los bolsillos, el aliento convirtiéndose en vapor en el aire frío. El crujido de mis zapatos contra la acera era el único sonido, hasta que un chirrido metálico cortó el silencio a mis espaldas. Antes de que pudiera girarme, una mano dura como el acero me agarró del cuello, tirándome hacia atrás. Caí al suelo, mi cabeza golpeó contra el pavimento y un dolor agudo me atravesó. Una voz áspera gruñó. «No te muevas, bastardo». Intenté gritar, pero otra mano me cubrió la boca, impregnada del olor a cuero y tabaco quemado. Me debatí con todas mis fuerzas, las piernas pateando al aire, pero figuras oscuras me rodearon. Eran 4 hombres altos y corpulentos, vestidos de negro de pies a cabeza. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras que solo dejaban ver unos ojos fríos y despiadados. Uno de ellos, más alto que los demás y con una cicatriz en la comisura del ojo, sostenía un puñal brillante cuya hoja reflejaba el resplandor mortecino de la farola. «Cállate o te rajo la garganta ahora mismo», gruñó, con una voz baja y peligrosa, como un depredador acechando a su presa. La sangre se me heló y el corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que estallaría. Antes de que pudiera comprender lo que pasaba, un saco áspero me cubrió la cabeza, sumiéndome en una oscuridad asfixiante. Me arrastraron a trompicones y luego me empujaron dentro de un vehículo. El motor rugió, mientras el hedor a diésel y sudor me revolvía el estómago. Intenté gritar, pero solo salieron gemidos ahogados. «Llévenselo»,
ordenó una voz más profunda. Escuché una risa burlona, el tintinear metálico de armas. Mi mente giraba, estrangulada por el miedo. ¿Quiénes eran? ¿Ladrones? ¿Asesinos? ¿Qué podían querer de mí? El trayecto se volvió eterno. El vehículo saltaba por caminos irregulares y cada bache me desgarraba el cuerpo de dolor. Finalmente, se detuvo. Me arrancaron afuera, mis pies descalzos golpeando el suelo helado. Una puerta metálica chirrió y me empujaron hacia adelante. Mis rodillas se estrellaron contra el concreto. De un tirón, me arrancaron el saco. La luz tenue de un bombillo colgante me cegó por un instante. Parpadeé, intentando enfocar. Estábamos en un almacén abandonado, con paredes manchadas de moho y un aire cargado con el olor a aceite y óxido. Estanterías torcidas cubiertas de telarañas completaban aquel escenario lúgubre. Los 4 hombres se alinearon frente a mí. El de la cicatriz, claramente el líder, aún blandía el puñal, cuya hoja centelleaba como una promesa de muerte. Otro, más bajo, de cabello rubio y sucio, jugueteaba con una pistola, acariciando el gatillo con los dedos. Los 2 restantes permanecían detrás, sus cuerpos musculosos erguíos como lobos hambrientos. «Siéntate», ordenó el de la cicatriz, señalando una silla metálica oxidada en el centro del cuarto. Antes de que pudiera reaccionar, me empujaron contra ella. Las cuerdas se cerraron con fuerza en mis muñecas y tobillos, mordiéndome la piel. Me registraron con brusquedad, manos ásperas hurgando en mis bolsillos, rompiendo el forro de mi chaqueta. «¿Dónde está la carta?», rugió el de la cicatriz, su voz impregnada de rabia. El corazón me dio un vuelco. ¿La carta?, pensé aterrado. ¿Cómo lo sabían? Sacudí la cabeza, tartamudeando. No la traje. Un puñetazo se hundió en mi estómago, arrancándome el aire y doblándome sobre mí mismo, las cuerdas apretando hasta cortar la respiración. «No mientas», gritó el rubio, con una voz afilada como un cuchillo. Se inclinó sobre mí, su aliento apestando a cigarrillos. «La carta», repitió, helado. «¿Dónde está? ¿Qué escribió Hedson en ella?» Me quedé paralizado, la mente en blanco. Yo no lo sé», balbuceé, la voz quebrada. «No la he abierto». El de la cicatriz soltó una carcajada seca, como huesos partiéndose. «¿Crees que soy estúpido, bastardo?» Su puño impactó contra mi rostro, mi cabeza chasqueó hacia atrás. El sabor metálico de la sangre inundó mi boca mientras un zumbido ensordecedor me retumbaba en los oídos. «Tienes 1 minuto para hablar», escupió. «¿Qué hay en la carta? ¿Qué sabes del testamento?» Sacudí la cabeza, lágrimas mezclándose con sangre. «No lo sé. Lo juro», grité, pero mis palabras solo avivaron su furia. El rubio levantó su pistola y me la apoyó en la frente. «¿Quieres que te vuele los sesos?», preguntó, apretando el gatillo apenas un poco. El sudor frío me empapó, mi respiración se detuvo, el corazón martilleando como si fuera a estallar. Se turnaban para atormentarme. Otro me agarró del cabello, tirando de mi cabeza hacia atrás y gritando en mi cara. «¿Crees que puedes ocultarlo? ¿Qué te dejó Hedson? Habla». Tosí, ahogándome, luchando por mantener la conciencia, pero el miedo y el dolor me estaban devorando. Ellos sabían del testamento, sabían de la carta. Eso solo podía significar que alguien de la familia Holloway estaba detrás de esto. Selena, Alvin, Case. ¿Los 3? ¿Por qué? ¿Qué contenía esa carta que los hacía capaces de querer matarme? Yo no la había abierto. No sabía nada. Pero ahora temía que lo que mi padre me había dejado no fuese solo un trozo de papel. Era un secreto. Un secreto lo bastante grande como para convertirme en un objetivo. Sentí la muerte cerrándose sobre mí, cada segundo achicando mi esperanza de sobrevivir. Quise gritar que no la tenía encima, que estaba a salvo en otro lugar. Pero la garganta se me cerró, apenas saliendo jadeos incoherentes. El miedo me asfixiaba,
el corazón golpeando como si quisiera romper mi pecho. Pensé en mi madre, en la posibilidad de no volver a verla jamás, y el alma se me rompió en 1000 pedazos. Y justo entonces, cuando la desesperación casi me consumía, un ruido seco retumbó en un rincón oscuro del almacén, como metal golpeando contra el concreto. El sonido repentino sobresaltó a mis captores. El de la cicatriz giró de inmediato, aún con el puñal presionado contra mi garganta, los ojos recorriendo nerviosos la penumbra. ¿Qué demonios fue eso? Gruñó. Antes de que nadie reaccionara, una figura pequeña emergió de las sombras, moviéndose como un rayo. Apenas alcancé a distinguir un cabello recogido con pulcritud y movimientos tan precisos que helaban la sangre. Una patada perfectamente dirigida impactó en la muñeca del rubio, haciendo que la pistola volara por el aire y chocara contra el suelo con un estrépito metálico. El de la cicatriz lanzó un grito, blandiendo su cuchillo contra la figura, pero ésta se agachó ágil, girando en una danza mortal. Un golpe seco en la mandíbula lo derribó, el arma tintineando contra el piso. Los otros 2 hombres cargaron como bestias, pero no tuvieron ninguna oportunidad. La figura, una mujer, pequeña pero feroz como una tormenta, sacó una porra de hierro de su cintura y con un golpe brutal en la cabeza de uno lo hizo caer como un árbol talado. El último se lanzó contra ella, pero una patada giratoria en el pecho lo mandó de espaldas, gimiendo en el suelo. Todo ocurrió en menos de 10 segundos. Tan rápido que yo apenas podía respirar, con el corazón desbocado. La luz oscilante iluminó el rostro de mi salvadora. Me quedé helado. «Mamá», susurré, sin poder creer lo que veía. Era ella. Lennon Dalton. La mujer frágil que siempre vestía ropas desgastadas. La madre que yo conocía como tierna, la que soportó rumores interminables para criarme. Pero ahora estaba allí, ligeramente agitada, los ojos helados, empuñando la porra como una guerrera. Los hombres corpulentos yacían gimiendo en el suelo mientras ella cortaba con rapidez las cuerdas que me aprisionaban. «Murphy, rápido, vámonos», dijo con voz baja pero firme, como si no fuera la primera vez que hacía algo así. Me levanté tambaleándome, la mente hecha un torbellino. «Mamá, ¿cómo?» No terminé la pregunta. Ella me agarró de la mano y me arrastró hacia una puerta lateral, sacándome del almacén hacia un callejón sumido en la más absoluta oscuridad. Afuera nos esperaba un coche viejo con el motor encendido. «Sube», ordenó mi madre, y yo obedecí como un autómata, todavía aturdido por la conmoción. Mientras el vehículo se alejaba a toda velocidad del almacén, la miré, buscando a la mujer que me cantaba nanas, la que me abrazaba cuando los niños se burlaban de mí llamándome bastardo. Pero la mujer que tenía al lado ahora era distinta, fuerte, decidida y aterradora. ¿Qué me has estado ocultando todos estos años? La pregunta resonaba en mi mente como un martillo golpeando un muro de verdades que nunca me había atrevido a cuestionar. Después de horas de trayecto, nos detuvimos en una pequeña casa destartalada en lo profundo de un bosque, lejos de Newark. La vivienda estaba oculta entre pinos enormes, apenas iluminada por la luz pálida de la luna que se filtraba entre las ramas, marcando un sendero de tierra. Mi madre cerró la puerta con 2 cerrojos, revisando cada ventana con la cautela de alguien acostumbrado a vivir en peligro. El interior era casi vacío, un sillón gastado, una mesa de madera y una chimenea apagada. Me dejé caer en el sillón, las manos temblorosas, las heridas del rostro y del abdomen latiendo de dolor. La sangre reseca aún me cubría los labios, y cada respiración era como una puñalada. Todo, el secuestro, los hombres brutales y mi madre convertida en una guerrera, parecía una pesadilla. Ella se arrodilló frente a mí, la mirada suavizándose, aunque conservaba una determinación férrea que jamás le había visto. Sacó un pequeño botiquín de su mochila y lo abrió con destreza. «Déjame ver», dijo, con voz tierna pero firme. Empapó una gasa en alcohol y limpió la sangre de mi rostro. Solté un quejido al sentir el ardor. «Perdona, cariño», susurró, sus manos tiernas pero firmes, como si lo hubiera hecho cientos de veces. Me vendó el corte de la frente, luego examinó los moretones de mi abdomen.
Sus ojos se humedecieron de dolor al ver las marcas de la violencia. «Te hicieron mucho daño, ¿verdad?», preguntó con voz entrecortada. Asentí, con lágrimas aflorando, no por el dolor físico, sino por la conmoción de descubrir que mi madre, la mujer que creía conocer, era casi una desconocida. «Mamá», dije apenas. «¿Qué está pasando? ¿Quién eres realmente?». Se detuvo, dejó la gasa a un lado y me miró directamente a los ojos. Ya no tenía la mirada suave de siempre, sino una cargada de secretos enterrados. Se sentó en la silla frente a mí, respiró hondo, como si se preparara para quitarse una máscara que había llevado toda su vida. «Tranquilízate», susurró, con voz grave. «La verdad es que yo fui agente encubierta del FBI». El mundo pareció detenerse. Me quedé helado, sin poder procesar lo que había escuchado. Mi madre, la mujer a la que todos llamaban la amante abandonada, ¿había sido una agente del FBI? Ella continuó, con la mirada distante, como reviviendo un pasado que había tratado de sepultar. Mi misión era infiltrar la empresa de tu padre, la corporación Holloway. Tenía que investigar movimientos financieros turbios. Pasé años en las sombras, reportando cada paso de su imperio, lavado de dinero, sobornos, tratos secretos con gente peligrosa. Pero entonces me enamoré de Hedson. Sabía que estaba mal, prohibido en mi trabajo, pero no pude detener mi corazón. Y después quedé embarazada de ti. Sentí que el mundo se derrumbaba. Mi madre, una mujer que había vivido en un universo de conspiraciones y peligro. Recordé aquellos días en que trabajaba en la biblioteca, vendía en el mercado, siempre sonriendo pese al desprecio de los vecinos. ¿Había sido todo una fachada? Ella bajó la mirada y prosiguió, con voz temblorosa. Lo amaba. Y por ti, dejé el caso. Renuncié a todo. Soporté las habladurías, el rechazo, con tal de criarte lejos de esa vida. No quería arrastrarte a un mundo de sangre y sombras. Pero siempre supe que Hedson no dejaría simplemente una carta. Ese sobre podía contener secretos vinculados con las actividades ilegales que investigaba. La miré con el corazón roto. Todos esos años había sacrificado su honor, su carrera, su vida entera por protegerme. Cada burla, cada mirada de desprecio, ella la soportó en silencio solo para darme una vida normal. Y ahora, el secreto de mi padre nos había arrastrado de nuevo a la tormenta que intentó evitar. Sabía que vendrían por ti, dijo, con los ojos firmes pero llenos de preocupación. Tomó mi mano, aún temblaba, pero seguía cálida, igual que cuando me consolaba de niño. Por primera vez la vi no solo como mi madre tierna, sino como una mujer indomable, dispuesta a enfrentar el mundo por mí. Pero en mi interior una pregunta crecía como una sombra oscura. ¿Qué contenía esa carta? ¿Y por qué mi madre, con tantos secretos a cuestas, creía que valía la pena arriesgar nuestras vidas? Apreté su mano, sintiendo la sangre aún resbalar por mi herida. Pero el dolor más profundo no era físico. Era comprender que nuestras vidas jamás volverían a ser las mismas. Abandonamos aquella casa en el bosque al amanecer. La tenue luz se filtraba entre la niebla espesa. Mi madre conducía con las manos aferradas al volante, los ojos saltando una y otra vez al retrovisor, como temiendo perseguidores. Yo iba a su lado, todavía aturdido. El secuestro, los hombres de ojos fríos y la revelación de que mi madre era una exagente encubierta del FBI martilleaban en mi mente. Quería hacerle cientos de preguntas, pero la garganta estaba seca. Solo pude aferrarme al reposabrazos, intentando acallar el miedo que seguía gritando dentro de mí. Cuando regresamos a Newark, nuestro pequeño apartamento apareció bajo la luz pálida de la mañana. Pero al abrir la puerta, mi madre se detuvo en seco, tensándose como una cuerda a punto de romperse. Me asomé por encima de su hombro y el corazón se me paralizó. El lugar era un desastre. Los cajones habían sido arrancados, nuestras pertenencias esparcidas por el suelo, el armario destrozado, incluso el colchón de su cama estaba rajado en pedazos. Alguien había entrado. Y no solo habían registrado, habían arrasado con todo,
como buscando desesperadamente algo. «La carta», susurré, con la voz temblorosa. Mi madre se volvió hacia mí, los ojos filosos. «¿Dónde la pusiste, Murphy?», preguntó con tono bajo pero urgente. Tragué saliva, con una mezcla de alivio y miedo recorriéndome el cuerpo. «No la dejé aquí», dije. «La escondí en el cobertizo de atrás». Ella asintió, sin decir más, aunque vi cómo sus hombros se relajaban apenas. Sabía exactamente lo que estaba pensando. Si la carta hubiera estado en el apartamento, ya estaría en manos de nuestros enemigos. Salimos al patio trasero, donde el viejo cobertizo de madera se erguía en silencio entre hierbas crecidas. Ese cobertizo era parte de mi infancia, el lugar donde jugaba, soñaba con tener una familia real y me escondía de las burlas crueles. Mi padre me había ayudado a construirlo en una de sus raras y secretas visitas. Trajo tablas y clavos, y juntos los martillamos, riendo en esos breves instantes en los que sentí que realmente era mi padre. Ahora, el cobertizo seguía en pie, desgastado pero resistente, como un recuerdo que se niega a desaparecer. Me arrodillé y levanté una tabla floja del piso. Allí estaba el sobre, intacto, sellado dentro de una bolsa de plástico para protegerlo de la humedad. Lo tomé entre mis manos, ligero como una hoja, pero tan pesado como el mundo entero. Mi madre estaba detrás de mí, la mirada suave, aunque incapaz de ocultar la tensión que aún cargaba. «Ábrelo, Murphy», dijo con voz tierna pero firme. Titubeé. Mis dedos temblaban al rozar el borde del sobre. Tras años viviendo bajo la sombra de ser un bastardo, había aprendido a no esperar nada. Pero ahora, frente al último secreto de mi padre, mi corazón latía con fuerza descontrolada. Regresamos al apartamento y nos sentamos en la mesa de la cocina, rodeados del caos dejado por los intrusos. Rompí el sobre con movimientos lentos, como temiendo que lo que estaba dentro lo cambiara todo. Dentro había una sola hoja doblada en dos, con la letra temblorosa de mi padre, iluminada bajo la tenue luz amarilla. Respiré hondo y comencé a leer, con la voz entrecortada mientras cada palabra se clavaba en mi mente. «Murphy, hijo mío, si estás leyendo esto, ya no estoy en este mundo. Sé que no merezco que me llames padre. Te hice vivir a ti y a tu madre en la vergüenza, soportando dificultades que yo debí evitar y de las que debí protegerlos. Mi amor por ti y por tu madre fue real, pero fui un cobarde, demasiado débil para reconocerlos públicamente. Lo siento, desde lo más profundo de mi corazón. No quise que quedaras atrapado en el torbellino de poder que construí. Esta riqueza, este imperio, tuvieron un costo mucho mayor de lo que imaginas. Pero quiero que sepas la verdad. En una caja de seguridad en un banco privado de Manhattan, cuya dirección y código encontrarás abajo, guardé documentos ocultos durante años. Contienen la verdad que necesitas saber sobre mí, sobre la familia, sobre lo que hice. Ten cuidado, Murphy. La verdad siempre trae peligro. Te amo, aunque nunca lo dije lo suficiente. Hudson Holloway. Dejé de leer, con las lágrimas nublando mis ojos. La voz de mi padre, incluso a través de esas líneas, resonaba en mi mente, cálida, pero llena de dolor. Me había pedido perdón. Dijo que me amaba. Pero más que eso, me había dejado un secreto, una caja de seguridad, un mensaje sobre una verdad peligrosa. Miré el papel, donde había una nota con la dirección del banco en Manhattan y un código numérico. Se lo entregué a mi madre, y ella lo leyó con el rostro sombrío, como si hubiera esperado aquello desde el principio. Te secuestraron y destrozaron nuestro hogar por esto, murmuró, la voz grave. Saben que Hudson te dejó algo, y no van a detenerse. La miré con el corazón encogido. Mamá, ¿qué hay en esa caja?, pregunté, con la voz temblorosa. Ella negó lentamente, los ojos firmes pero cargados de preocupación. No lo sé con certeza. Pero si Hudson lo escondió, está relacionado con lo que yo investigaba, las actividades ilegales de su empresa. Tenemos que llegar allí cuanto antes. Asentí, aunque el miedo me apretaba el pecho. La carta de mi padre no era solo una disculpa.
Era la llave a una verdad que había ocultado toda su vida. Mi madre y yo nos miramos en silencio, sabiendo que habíamos dado un paso en un camino del que no habría vuelta atrás. Mi madre se levantó, los ojos fríos y afilados. «Vamos a ese banco, Murphy», dijo, con voz baja y resuelta. «Pero esta vez no iremos solos». Tragué saliva, recordando el filo helado del cuchillo contra mi garganta en el almacén. «Mamá, ¿qué hacemos?», pregunté, apenas con voz. Ella no respondió enseguida. Sacó un teléfono y marcó una larga secuencia de números con los dedos firmes, movimientos tan naturales que parecían un reflejo aprendido en otra vida. Estaba a punto de preguntar cuando ella murmuró: «Viejos amigos». Me miró fugazmente como explicación breve. «Vendrán. Nos ayudarán». Unas horas después llegaron a nuestro apartamento 4 personas, antiguos colegas de sus días como agente encubierta del FBI. 3 hombres y una mujer, todos con la cautela marcada en el cuerpo de quienes han vivido en las sombras. El líder, un hombre alto, de cabello entrecano y mirada penetrante, se presentó con un tono breve. «Soy Ray. Lennon dice que necesitan escolta». Asentí, intimidado, con el corazón latiendo a toda prisa. Este era el mundo de mi madre, un universo que yo desconocía, donde los apretones de manos breves y las miradas tensas reemplazaban a las palabras. Partimos de Newark antes del amanecer, en una caravana de 2 SUV negros. Mi madre y yo íbamos en el vehículo trasero junto a Ray y una mujer llamada Carla, una agente de mirada aguda y cabello corto, de pasos firmes. El ambiente en el coche era denso, interrumpido solo por el zumbido constante del motor y el crepitar de una radio en clave que yo no entendía. Observé por la ventana cómo las calles conocidas de Newark daban paso a las luces deslumbrantes de Manhattan. Pero esta vez la ciudad no me asombró. Me recorrió un escalofrío helado, como si estuviéramos siendo cazados. Mi madre estaba a mi lado, una mano aferrada a una pistola oculta bajo su chaqueta. La miré, buscando a la mujer que me abrazaba cuando lloraba. Pero ahora era una guerrera, preparada para enfrentar cualquier amenaza. Apenas minutos después de entrar a la autopista, Carla se tensó. «Tenemos una cola», dijo con voz baja pero cortante, los ojos fijos en el retrovisor. «¿Segura?», preguntó Ray, apretando el volante. Carla asintió, tomando la radio. «Vehículo objetivo, sedán negro, placas ilegibles. Prepárense para despistarlo». Mi madre miró por el espejo, los ojos como acero. «Ray, hazlo», ordenó con voz grave y autoritaria. Él asintió, transmitiendo las instrucciones al primer vehículo por radio. De pronto, la caravana aceleró, girando bruscamente hacia una carretera lateral y adentrándose en una zona industrial abandonada. El sedán seguía detrás, pero Carla y Ray se movían como una máquina perfectamente sincronizada. Reducieron la velocidad, dejando que el sedán se acercara, y de pronto giraron bruscamente hacia un callejón angosto, tomando por sorpresa a los perseguidores. Cuando volvimos a incorporarnos a la carretera principal, el auto ya había desaparecido. «Listo», dijo Carla con voz serena, aunque vi a mi madre aún aferrada a su pistola, los ojos fijos en el retrovisor. «Volverán», murmuró ella con tono grave. «Debemos darnos prisa». Tragué saliva, con la sensación del peligro colgando sobre mí como una espada invisible. Llegamos al banco privado en Manhattan justo cuando el sol comenzaba a elevarse, su luz dorada reflejándose en los muros de cristal del edificio. No era un banco común. No había filas de clientes ni cajeros sonrientes. Un guardia vestido de negro revisó nuestros documentos con mirada desconfiada. Le entregué la nota que mi padre había dejado con la dirección y el código. Tras unos minutos de verificación, un empleado nos condujo al sótano, donde las cajas de seguridad reposaban dentro de una bóveda de acero helado. Me detuve frente a la caja con el número de mi padre. Mis manos temblaban al introducir el código. Mi madre estaba detrás de mí, mientras Ray y Carla vigilaban la entrada. El cerrojo hizo clic y la compuerta se abrió lentamente. Inspiré hondo, preparado para cualquier cosa: dinero,
joyas, algún ostentoso recuerdo familiar. Pero lo que encontré no fue lo que esperaba. Solo había una pequeña caja metálica llena de documentos, contratos, notas escritas a mano, un dispositivo USB y varias cintas de audio. Los tomé con cuidado, sintiendo como si sostuviera una bomba. Mi madre dio un paso al frente, revisando los papeles con mirada aguda. «Esto es lo que investigaba», susurró. Hedson dirigía su empresa con dos caras, una legítima y otra profundamente ilegal. Lavado de dinero, sobornos, contrabando. Lo ocultaba todo, pero guardó estas pruebas. La miré atónito. «¿Por qué me lo dejó a mí?», pregunté con voz débil. Ella apoyó una mano en mi hombro, suavizando la mirada. «Porque confiaba en ti, Murphy. Sabía que harías lo correcto. Quería que tú decidieras, mantenerlo en secreto o exponerlo todo». Me quedé paralizado, aferrando la caja de documentos. Mi padre, al que siempre vi como un cobarde, me había confiado un secreto capaz de derrumbar el imperio Holloway. Pero con ese secreto venía un peligro inimaginable. Los hombres del almacén, el coche siguiéndonos, era prueba de que alguien estaba dispuesto a matarme para mantener esto enterrado. Busqué respuestas en los ojos de mi madre, pero ella solo negó con la cabeza. «Necesitamos tiempo, Murphy. Pero debes decidir». Salimos del banco con la caja oculta en una mochila, escoltados por Ray y Carla. Al subir al coche, comprendí con claridad, ya no era solo el bastardo despreciado. Ahora tenía en mis manos el destino de la familia Holloway y la verdad que mi padre había ocultado toda su vida. El SV avanzaba por las bulliciosas calles de Manhattan, las luces de la ciudad brillando como estrellas frías y lejanas. Iba en el asiento trasero, la mochila sobre mis piernas, pesada como si contuviera un mundo entero. Dentro estaban los documentos, contratos y grabaciones, pruebas del lado oscuro del imperio Holloway. Cada página, cada cinta, era un fragmento de la verdad que mi padre había querido que yo custodiara. ¿Pero qué debía hacer con ello? ¿Guardar silencio y preservar su legado, o exponerlo, aunque eso significara destruirlo todo? El aire dentro del coche estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. Mi madre, a mi lado, escudriñaba el retrovisor con la vigilancia de una guerrera. Ray conducía con manos firmes, mientras Carla, a su lado, mantenía la vista fija al frente, como si protegiera a un dignatario de alto perfil. Yo permanecía en silencio, con la mente en espiral. Las palabras de mi padre retumbaban en mis pensamientos. El costo de esta riqueza es demasiado alto. Recordé los años soportando las burlas de Alvin y Case, las miradas heladas de Selena. Recordé a mi madre, que sacrificó su vida entera para protegerme, aguantando la vergüenza que debió cargar mi padre. Y recordé también a ese hombre al que amé y odié, que no me dejó dinero, sino la carga de la verdad. Apreté la mochila contra mi pecho, y dentro de mí surgió una decisión firme. «Mamá», dije, con la voz temblorosa pero firme. «Quiero entregarlo todo al FBI». Ella me miró, primero sorprendida y luego con ternura, como si hubiera sabido que tomaría ese camino. «¿Estás seguro, Murphy?», preguntó con voz suave, aunque cargada de peso. «Si lo haces, la familia Holloway se vendrá abajo. Alvin, Case, Selena, lo perderán todo». Asentí, aunque el corazón me dolía. No quiero vivir con este secreto. No quiero ser parte de lo que él trató de escapar. Quiero elegir mi propio camino. Esas palabras fueron como un corte limpio, rompiendo las cadenas que me ataban al apellido Holloway. Por primera vez en mi vida, sentí que me quitaba de encima la sombra del bastardo que el mundo había impuesto sobre mí. Pero también sabía que esa decisión desataría una tormenta. Mi madre sonrió con tristeza, pero también con orgullo. «Eres verdaderamente mi hijo», susurró y sacó su teléfono, marcando un número desconocido. «Tenemos pruebas contra Holloway», dijo al auricular, con voz baja. «Envíen un equipo. Estamos en camino». Horas después, en un pequeño hotel a las afueras de Newark, llegaron varios agentes senior del FBI.
Vestían trajes negros, las miradas duras, con el peso de quienes sabían que estaban frente a un caso enorme. Coloqué la caja de documentos sobre la mesa, las manos temblando mientras firmaba los papeles de entrega. Una agente de cabello plateado y voz severa me miró con algo parecido al respeto. «Está haciendo algo muy valiente, Dalton», dijo. «Pero a partir de ahora será un testigo clave. Esté preparado». Asentí, aunque el miedo seguía dentro de mí. Ya no era solo Murphy Dalton, el encargado silencioso de un almacén. Me había convertido en el portador de una llave capaz de sacudir a la nación. El FBI actuó con rapidez. En cuestión de días, la noticia explotó como una bomba. Se congelaron las cuentas bancarias, propiedades y acciones bajo el nombre Holloway. Un tribunal federal abrió una investigación oficial y los medios se lanzaron al frenesí. Los titulares gritaban en todas partes. El imperio Holloway colapsa. Secretos financieros al descubierto. El hijo ilegítimo destruye el legado Holloway. Leí esas palabras en mi teléfono, el corazón martilleando con fuerza. De ser una mancha despreciada, pasé a convertirme en el centro de atención pública, una figura clave en medio de una tormenta mediática. Los reporteros invadieron nuestro apartamento, las cámaras destellando sin descanso, pero mi madre, con sus instintos de agente, ya me había puesto a salvo antes de que pudieran alcanzarnos. Mientras tanto, la familia Holloway quedaba atrapada en un torbellino legal. Selena, la mujer que alguna vez me miró como si fuera polvo en el viento, apareció en televisión con el rostro pálido, los ojos desorbitados mientras una multitud de periodistas la rodeaba. Alvin y Cassane, los hermanos que me llamaban bastardo, ahora enfrentaban una avalancha de cargos. Lo perdieron todo. Los autos de lujo, la mansión fastuosa, el control del imperio de su padre. Los vi en las noticias, desaliñados, con las miradas ardiendo de odio. Y, aunque no lo quería admitir, una punzada de dolor atravesó mi pecho. Eran mis hermanos, aunque solo de sangre, y yo había destruido su mundo. Pero entonces recordé sus insultos, las humillaciones, y sobre todo recordé a mi madre, soportando en silencio una vida entera de desprecio por la cobardía de mi padre. Fue entonces cuando comprendí que había tomado la decisión correcta. Entregar las pruebas no fue fácil. Dolía saber que había borrado el legado de mi padre, el imperio que construyó con su vida. Pero también me liberó. Por primera vez, ya no era el bastardo de Hudson Holloway. En pocas semanas, la familia Holloway se desmoronó como un castillo de arena ante la marea. El FBI escarbó cada rincón del imperio financiero que mi padre había levantado. Todos los bienes de la familia fueron incautados, sus automóviles confiscados, sus cuentas congeladas. Alvin y Cassane, que alguna vez me trataron como una mancha, se convirtieron en acusados dentro de la investigación. Los vi en el noticiero nocturno, ya no vestidos con trajes a la medida ni con esas miradas arrogantes. Alvin, con el cabello enmarañado, era escoltado fuera del tribunal con los ojos vacíos. Cassane, con la cabeza gacha ante un enjambre de cámaras, se veía pálido y hueco, como un hombre despojado del alma. Habían perdido todo: poder, riqueza, prestigio, cosas que creyeron intocables. Selena, la mujer que alguna vez estuvo en la cima como esposa del magnate, se convirtió en un símbolo de fracaso. La vi en un tabloide, su rubia cabellera antes resplandeciente ahora revuelta, sus ojos desorbitados mientras la prensa la acosaba frente a la mansión Holloway. ¿Qué opina del hijo ilegítimo que destruyó a su familia? La presionó un reportero. Selena no respondió, se dio la vuelta, pero vi cómo le temblaban los hombros. Sentí un instante de lástima, no por ella, sino por la crueldad de la verdad. La familia Holloway, con todo su glamour, había construido su reputación sobre secretos sucios y ahora pagaban el precio. Mientras la nación entera hervía con el escándalo Holloway, yo elegí retirarme. Volví a Newark, a nuestro pequeño apartamento, ya ordenado, aunque aún marcado por las cicatrices del allanamiento. Regresé al trabajo en el almacén, contando cajas y revisando facturas, pero esta vez con otra mentalidad. Ya no me escondía de la sombra del bastardo.
Vivía con modestia, dedicando mi tiempo a mi madre, la mujer que había sacrificado su vida para protegerme. Por las noches nos sentábamos en la sala, bebiendo té caliente, y ella me contaba historias de su juventud, de antes de que el mundo la llamara la amante abandonada. Yo escuchaba, y por primera vez sentía que realmente pertenecía allí. No a la familia Holloway, sino a este hogar humilde donde solo estábamos mi madre y yo. Pasaron 2 meses. Mientras el mundo exterior seguía conmocionado por los secretos Holloway, mi madre y yo vivíamos en calma en nuestro apartamento de Newark. Entonces llegó mi cumpleaños número 30. Fue tan simple como siempre. Desperté, preparé café y estaba a punto de ir al patio a reparar el viejo cobertizo cuando sonó el teléfono. Una voz extraña, profunda y profesional, llegó al otro lado de la línea. Señor Murphy Dalton, soy Daniel Carter, el abogado de su padre. Necesito reunirme con usted para tratar un asunto importante. Fruncí el ceño, el corazón acelerándose, con una mezcla de sospecha e inquietud recorriéndome el cuerpo. ¿Otro secreto? Después de todo lo vivido, el secuestro, la caja fuerte, la caída de la familia Holloway, no estaba seguro de poder soportar otro golpe. Pero acepté reunirme con él en una pequeña cafetería en una calle tranquila de Newark. El café era modesto, escondido entre edificios, con ventanales empañados y algunas mesas de madera desgastada. Llegué temprano, sentado en un rincón, removiendo mi taza para calmar la ansiedad. Daniel Carter apareció puntual, un hombre de mediana edad, con cabello plateado peinado con esmero y unos ojos penetrantes que parecían atravesar cualquier fachada. Llevaba un sencillo traje gris, pero su andar seguro delataba a alguien acostumbrado a manejar asuntos de peso. Se sentó frente a mí, colocando un maletín de cuero negro sobre la mesa, y me ofreció una sonrisa educada, aunque contenida. «Gracias por venir, Murphy», dijo con voz firme, cargada de una gravedad que me puso en alerta. Abrió el maletín y sacó una carpeta gruesa de tapas azul oscuro, sujeta con una banda elástica. La deslizó hacia mí. «Este es un fideicomiso que su padre, Hudson Holloway, creó para usted. Según sus deseos, debía activarse cuando cumpliera 30 años». Me quedé helado, con las manos temblorosas al tocar la carpeta. Pasé las páginas hasta detenerme en una cifra resaltada en negritas, $50 millones. Era dinero limpio, legítimo, invertido durante años en acciones y bonos. No provenía del lavado ni de los sobornos del imperio Holloway. Era un regalo que mi padre había preparado meticulosamente, como si hubiera sabido que un día lo necesitaría para empezar de nuevo. Miré a Carter, la garganta cerrada. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto mi padre?, pregunté con voz quebrada. El abogado inclinó la cabeza, suavizando la mirada como si comprendiera lo que sentía. Hudson Holloway fue un hombre complejo, dijo. No podía reconocerlo públicamente, pero lo amaba a su manera. Este fideicomiso es la prueba final de ello. Quería que tuviera un futuro libre de sus errores. Me quedé allí, aferrando la carpeta, con la mente en un torbellino. Durante años había vivido creyendo que era un error, una mancha en la vida de mi padre. Pero ahora tenía en mis manos la prueba de que había pensado en mí, de que había planeado algo para mí, aunque nunca se atrevió a decirlo en vida. Las lágrimas se acumularon en mis ojos, pero las contuve, sin querer mostrar debilidad frente a Carter. Pensé en mi madre, en todos los años de desprecio que soportó, y en la carta de mi padre, con aquella disculpa temblorosa. Ese fideicomiso era su última afirmación de que nos amaba, de que a pesar de todo, había intentado darnos algo de paz. Salí de la cafetería con la carpeta bajo el brazo, la mente enredada. Al llegar a casa, mi madre estaba preparando una celebración sencilla, un pastel hecho en casa, unas velas y su sonrisa cálida. Le conté a mi madre lo del fideicomiso, los $50 millones. Me abrazó, sus ojos brillando de emoción, la voz entrecortada. Siempre supe que Hudson no nos había abandonado, Murphy. Te amaba a su manera. La estreché con fuerza, sintiendo como un peso invisible se levantaba de mis hombros. Sus sacrificios,
Los años soportando el desprecio y el chisme, ahora encontraban una especie de recompensa. Y por primera vez me sentí realmente reconocido por mi padre. No con palabras, sino a través de ese regalo, una oportunidad de comenzar de nuevo, libre de la sombra Holloway. Aquella noche, a la luz titilante de las velas, mi madre y yo alzamos nuestras copas, no para celebrar la riqueza, sino para brindar por la libertad. La miré, a la mujer que me había dado todo, y supe que, con o sin 50 millones, ella era mi mayor tesoro. Mi padre me había dejado un obsequio, pero fue mi madre quien me enseñó a vivir de manera digna de él. Un atardecer de otoño, unos meses después de mi cumpleaños número 30, mi madre y yo decidimos visitar la tumba de mi padre. Las hojas doradas caían suavemente, cubriendo el sendero como una alfombra silenciosa bajo la tenue luz del sol. Mi madre caminaba a mi lado, su viejo abrigo abrazando su frágil cuerpo, pero en sus ojos brillaba un orgullo sereno. Yo llevaba un ramo de lirios blancos, las flores que mi madre decía que a le gustaban, y sentía un peso en el pecho mientras nos deteníamos frente a la losa con el nombre de Hudson Holloway grabado en piedra. Me quedé en silencio, sin poder hablar. El viento de otoño soplaba, trayendo el aroma de las hojas secas en la quietud de un mundo libre de conflictos. Clavé la mirada en la inscripción de la lápida, y una marea de emociones me golpeó. Ira, por haber dejado que mi madre y yo cargáramos con la vergüenza que debió soportar él. Lástima, porque sabía que también había sufrido, dividido entre su amor por nosotros y la cobardía que nunca pudo vencer. Arrepentimiento, porque jamás tendría la oportunidad de oírle decir frente al mundo, «Tú eres mi hijo». Y, finalmente, gratitud tardía, por el fideicomiso, por la carta, por la verdad que me dejó. Aunque llegó demasiado tarde. Mi madre colocó su mano sobre mi hombro, suave pero firme, como si me dijera, elegiste el camino correcto. La miré y vi en sus ojos un brillo, no de tristeza, sino de profunda paz. No necesitaba palabras, comprendía la tormenta que rugía en mi interior. Me arrodillé ante la tumba, coloqué los lirios sobre la piedra y susurré. Gracias, papá, por darme la oportunidad de elegir. Esas palabras no borraban las cicatrices del pasado, pero eran un puente hacia el hombre al que había amado y odiado al mismo tiempo. Permanecí allí un largo rato, dejando que la brisa de otoño acariciara mi rostro, dejando que mis pensamientos se aquietaran. Comprendí algo. El poder y la riqueza, si están cimentados en el pecado, inevitablemente se derrumban. Como el imperio Holloway, como lo que mi padre intentó advertirme en su carta. A pesar de ser despreciado, señalado como bastardo, todo ser humano puede elegir entre rendirse al odio o al dolor, o luchar por la verdad y la justicia. Eso hice yo al entregar las pruebas al FBI. La verdadera fuerza no está en la herencia, ni en la fortuna, sino en el valor de decidir quién quiere ser. Yo había elegido mi camino, no para demostrar nada al mundo, sino para vivir fiel a mí mismo. Me puse de pie, miré a mi madre y sonreí. Mamá, dije con voz suave pero segura. Creo que lo más grande que papá me dejó no fue dinero ni poder. Fue la oportunidad de escoger un rumbo diferente. Ella asintió, con los ojos centelleando de orgullo. Lo lograste, Murphy, respondió, la voz quebrada por la emoción. Y sé que Hudson también está orgulloso de ti. Salimos del cementerio, nuestras sombras alargándose sobre el sendero cubierto de hojas. La luz de la tarde nos envolvía con la tibieza de una promesa, la de un nuevo comienzo. No sabía qué me depararía el futuro, ni hasta dónde me llevaría ese fideicomiso. Pero al tomar la mano de mi madre, comprendí que ya había encontrado la verdadera libertad. No en la riqueza, ni en la fama, sino en mi propio corazón, donde había aprendido a perdonar, amar y vivir sin que el apellido Holloway definiera mi destino.